Establecemos un contacto con la congresista Ruth Luque, que es la vocera de la bancada Cambio Democrático, antiguamente llamado Juntos por el Perú, si es que comprendo bien, y que ha participado sin ser miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el día de hoy. Señora Luque, buenas noches y bienvenida, aunque por este medio tecnológico, a Las Cosas Como Son. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué es lo que le parece más importante que el público sepa sobre la manera como se ha desarrollado la subcomisión respecto del tema del cual estamos hablando, que es la denuncia constitucional que la Fiscalía quería presentar y presentó ante el Congreso para que la apruebe, para que se proceda al juicio contra quienes sean responsables de las violencias durante las manifestaciones que causaron la muerte de dos muchachos, en particular Brian e Inti, pero también las lesiones contra 78 otros. Hago notar, sin embargo, que hemos intentado hacerla dialogar con otros congresistas que han votado a favor del archivo, pero no hemos podido, sea porque están de semana de representación partiendo para ella o porque no podían hacerlo. Así que nos hallamos con usted, que es una de las dos partes naturalmente, ¿no? Porque sin duda usted era favorable de que se acepte esta denuncia constitucional. ¿Qué argumentos predominaron en el intercambio para que finalmente, por el voto directamente de la presidenta, tengo entendido, la señora Torres, se votara por el archivo? Sí, Fernando. Primero, es un grave resultado la decisión que hoy ha tomado con el voto dirimente de la congresista Rocío Torres. Para nuestra bancada, el informe presentado por el congresista Cabero es un informe que contribuye a evitar el derecho a la verdad de las víctimas y un informe que adolece de varios vicios, y lo voy a señalar. El proceso de acusación constitucional tiene por finalidad evaluar, digamos, si hay indicios razonables que permitan generar una responsabilidad entre los hechos y las pruebas. Pero lo que ha sucedido en este caso es que se desnaturaliza este proceso y prácticamente el congresista delegado, que es el congresista Cabero, pasa a ser una lógica de fiscal, de juez y diría casi perito, porque en el desarrollo del informe el congresista delegado Cabero decide qué pruebas valen, qué pruebas no valen, atribuye incluso de manera enfática la determinación exacta de los hechos, cuando Fernando, como lo ha dicho hace poco la persona que has entrevistado, Walter Albán, este procedimiento no tiene por finalidad determinar la responsabilidad o no, o determinar qué pruebas sirven o no sirven. Este es un procedimiento básicamente para evaluar si hay una motivación política de altos funcionarios en este procedimiento. Y lo que aquí se ha hecho desde mi punto de vista, más bien es una motivación política para salvar desde el inicio al señor Merino, al señor Arauz, al señor Gastón Rodríguez, que tienen una responsabilidad que deberían esclarecerle en el marco de una investigación y que el Ministerio Público debería profundizar a través de las investigaciones. Y lo otro que quiero señalar es que la hipótesis que planteó la Fiscalía en el marco de la investigación que se desarrolló es que aquí hay una situación de cadena de mando, es decir, hay un conjunto de altos funcionarios que tuvieron un nivel de participación, que solo así se hubieran producido los graves hechos que hemos visto en noviembre del 2020. Sin embargo, el congresista Cabero dice, bueno, no, yo más bien quiero que se esclarezca quiénes mataron, pero ¿cómo se va a esclarecer, Fernando? Yo de verdad, es una cosa que he preguntado en la sesión, ¿cómo se va a esclarecer si estamos generando una lógica de impunidad aquí? Es decir, se va a investigar acá sin poder determinar acá, si prácticamente la teoría de la Fiscalía es que se ha establecido una lógica de cadena de mando. Entonces es absolutamente incongruente lo que se ha señalado. Y finalmente es la valoración de los medios de prueba. A mí me llama poderosamente la atención que se valore con tanta atención y se cuide el derecho a justicia de parte de quienes están investigados, pero no de la misma manera las pruebas que tienen en relación al tema de las víctimas. Las víctimas han reclamado ser escuchadas en el procedimiento. El congresista Cabero dice, bueno, no lo planteó la Fiscalía, pero él pudo, como congresista delegado, y eso lo saben muy bien quienes conocen el procedimiento de acusación constitucional, en el informe de determinación de hechos y pruebas, proponer que sean invitados
las víctimas directas para ser efectivamente escuchados, escuchar sus testimonios y saber incluso el estado de las actuales investigaciones. Entonces creo que esta es una decisión absolutamente lamentable que consolida una historia terrible de imposibilidad de investigar a altos funcionarios, cuando lo que deberíamos hacer más bien es permitir y habilitar al Ministerio Público para que profundice, investigue y de acuerdo a su investigación determinará las responsabilidades. Este no es un informe para condenar. ¿Qué es lo que puede suceder ahora? ¿Cuál es el camino institucional? Hemos tomado nota de un comunicado, de un mensaje de la Defensoría del Pueblo vía tweet, diciendo que rechazan este informe y que recurrirá a todos los medios legales para que la investigación se pueda realizar. ¿Qué medios legales son esos a los que puede recurrir la Defensoría del Pueblo? Hay primero una reconsideración que ha sido presentada por mi colega, el congresista Edgar Raimundo. Esta reconsideración debería votarse en la siguiente sesión. ¿De qué partido? ¿De qué bancada? De nuestra bancada, el congresista Edgar Raimundo de nuestra Cambio bancada, Democrático, que es titular en la subcomisión. Ya. Sí, en la subcomisión él ha presentado una reconsideración. Nosotros esperamos que haya una mejor reflexión, una mejor evaluación de los congresistas titulares que son parte de esta subcomisión. Eso es uno, Fernando. Y lo segundo es, si en todo caso se consolida este archivamiento, que lamentablemente sería sumamente grave, bueno, habrá que esperar un nuevo periodo legislativo para que en el marco de nuevas pruebas presentemos una nueva denuncia constitucional. Eso está permitido en el reglamento, ¿no? Se permite que haya una nueva denuncia en el marco de un nuevo periodo, siempre y cuando tengamos nuevas pruebas. Así que esperamos, o sea, que las desde agosto próximo. Esa es una posibilidad que nosotros estamos evaluando. Y lo tercero, que me parece además un camino legítimo, que creo que han planteado también las víctimas, es seguir las instancias, seguir exigiendo la presión desde los organismos supranacionales. La situación que pasó en noviembre del 2020, que además hay que señalarlo, ha sido una crisis de nuestra democracia, donde hemos tenido un presidente por 5 días, ha merecido de hecho el pronunciamiento, incluso la presencia en ese momento de organismos de la Comisión Interamericana. Sí, entonces, pero no tiene eso mucho que ver con los actos razón que han llevado a la muerte de esos dos muchachos, porque eso es armas disparadas, ¿no es cierto? Una de ellos al corazón, claro, porque ha muerto por habérsele cortado la aorta con un perdigón de plomo. Es decir, el contexto político no explica que alguien actúe de esa manera y dispare el corazón de un joven, por muy agitado que sea. Pero precisamente por eso es que en ese momento, recuerda Fernando, que se remitieron un conjunto de comunicaciones de organismos supranacionales preocupados por esta situación que había. Sí. Incluso las propias familias remitieron informes. Entonces creo que ellos están habilitados también para remitir estas informaciones y que vean de cerca cómo es que este caso se está manejando, donde en realidad el Congreso de la República no debería impedir que la investigación se profundice. Y entonces nosotros lamentamos esta decisión, lamentamos realmente que un voto dirimente haya definido de esta manera y no abrirle el paso a la verdad, que es lo mínimo que exigen los jóvenes del 14 de noviembre. Ahora, esto tiene que pasar antes de llegar al Pleno por la Comisión Permanente. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Cómo evalúa usted la correlación de fuerzas en esa instancia superior a la subcomisión? Sí, Fernando, el problema es que si este informe se consolida el archivamiento en subcomisión, solo llegaría a comisión permanente. En comisión permanente, salvo que se presente una cuestión previa, se rechace, devolvería a la subcomisión, no llegaría al Pleno, porque al Pleno recuerda que llegan solo informes que concluyen en una acusación, ¿no? Sea que habilite para temas de materia penal o una infracción constitucional. Por eso es lo grave. Pero además acá hay un tema de tiempo, Fernando. Estamos hablando de hechos que han sucedido 14 de noviembre del 2020 y estamos hablando de más de un año donde no podemos permitir que el Congreso impida una investigación. O sea, la demora del tiempo, el tiempo que pasa también es una limitación del acceso a justicia y verdad. Y eso es algo que creo que tienen que entender congresistas, que más allá, digamos, de las posiciones políticas que tienen, entender que acá hay una investigación, que lo que se necesita es esclarecimiento y que precisamente si hay un alto funcionario que esté involucrado, se someta a las investigaciones y en el marco de estas investigaciones se determine cualquier responsabilidad, si hubo o no hubo. De acuerdo. Entonces,
No me ha contestado, sin embargo, ¿cuál es la correlación de fuerzas en la Comisión Permanente? ¿Qué posibilidades cree usted de que el tenor del informe Cavero no sea adoptado por la mayoría de los miembros de esa comisión? Primero, nosotros esperamos, Fernando, que la reconsideración prospere. Esperemos que haya una mejor reflexión de parte de los congresistas titulares de la subcomisión. Eso parece difícil porque es un tema sensible. Quien ha votado hoy lo habrá pensado bien y es difícil que pueda cambiar, pese a que ha habido un voto dirimente de la presidenta, ¿no? Nosotros esperamos que haya una reflexión. En todo caso, si se rechazara la reconsideración, en la comisión permanente, digamos, están representadas las distintas fuerzas políticas en números de proporción. Así que ahí esperamos que haya un debate también amplio nuevamente de este informe y ojalá impedir que esto se archive de manera definitiva, ¿no? En fin, sería sumamente grave, pero como digo, creo que hay una responsabilidad política también enorme de los congresistas, quienes creemos en la necesidad de investigación y de esclarecimiento y que estos hechos pues no queden en la impunidad, que esa es la sensación que está dejando este Congreso de la República. Claro, porque no se podrá investigar. Todo lo que se pide, con el señor todo lo que se pide es que se les levante la inmunidad propia de sus funciones para que se pueda investigar. No hay ninguna acusación acá sobre culpabilidad, simplemente poder investigar y no verse protegidos por la inmunidad durante 5 años. Ahora, una vez más, desde el punto de vista político, la llave parece tenerla los dos partidos de centro, si se puede decir así, AP y APP, porque si estoy bien informado, APP tiene un miembro que votó a favor del archivo y un miembro que se abstuvo. Hubiera bastado que se abstuviese, no lo hiciera, para que el voto hubiera sido diferente. Y por lo que leo, AP, que tiene también 2 miembros, votó uno a favor y uno contra. ¿Es exacto esto? Así es, Fernando. Creo que esto un poco también evidencia que cada congresista pues tiene una valoración distinta, así que por eso es que nosotros invocamos como bancada una reflexión, asumir con mucha responsabilidad este informe, que se lea y que de verdad no se permita desnaturalizar. Como yo vuelvo a decir, Fernando, no me parece adecuado que un congresista delegado asuma una casi función de fiscal, de perito, de casi juez, donde deniega, rechaza con tanto énfasis sobre pruebas, sobre afirmaciones, sobre trayectorias del aval, en fin, que no corresponde a este procedimiento. Nosotros no somos fiscales. La tarea de profundizar una investigación, de determinar una prueba a fondo, eso le corresponde al Ministerio Público, no le corresponde a un congresista delegado en el marco de un proceso de acusación constitucional. ¿Y cómo ha tomado usted que el señor Cavero haya dicho que cuando él ha visto la reacción de la izquierda, se siente más orgulloso que nunca de haber sido responsable de ese informe? Mire, yo creo que el señor Cavero más bien demuestra un sesgo político, ¿no? Hay una orientación clara desde el momento que él tergiversa el rol de congresista delegado. Como lo digo, nosotros lamentamos esa posición. Yo esperaba que el congresista Cavero, digamos, en el marco de antes de ser congresista, había declarado, expresado un compromiso mayor con la democracia, incluso rechazando estos graves hechos. Uno esperaba una mayor profundización y valoración de lo que había en este caso, pero no lo hizo. Finalmente, él decide ponerse por el lado de la impunidad y consolidar un nefasto blindaje. Ahora, usted, pese a no ser miembro de esa subcomisión, utilizó su derecho de participar, no votar, pero participar en el debate. ¿Qué les dijo a sus colegas? Que debían votar ellos, usted no. Mire, cuando hemos presentado nosotros el pedido, también lo hizo mi colega Siris Bazán, hubo una opinión de parte de uno de los congresistas diciendo que no teníamos el derecho. Sin embargo, en el reglamento del Congreso está absolutamente claro que los congresistas tenemos como principio general participar con voz en absolutamente todas las sesiones. Y la subcomisión de acusaciones constitucionales deviene la comisión permanente. Así que eso está amparado en el reglamento. Así que en el marco de esta competencia lo hemos hecho. Nos hubiera gustado, digamos, tener más minutos, porque creo que un debate de esta naturaleza significaba, en fin, creemos que hemos expresado nuestra posición y nuestras observaciones a este informe, del cual nosotros rechazamos. Muchas gracias, señora Ruth Luque, vocera de Cambio Democrático, por sus explicaciones a propósito de la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que concluyó
que la solicitud presentada por la Fiscalía para que se acepte una denuncia constitucional contra 3 presidentes de la República, primer ministro y ministro del Interior por su responsabilidad por omisión en la muerte de 2 jóvenes manifestantes en noviembre del año 20 haya sido archivada a nivel de la subcomisión. Falta que lo vea la comisión permanente. Hemos tratado naturalmente de hablar con el ponente de este caso, que es el congresista Alejandro Cavero, pero él no nos ha dado respuesta favorable a esta solicitud, de la misma manera que hemos intentado con otros que han votado a favor de la mayoría o que adhieren a esa posición. Intentaremos naturalmente en los días siguientes. Muchas gracias, señora Luque. Vamos a ir a una pausa, después de la cual nos alejaremos un poco del Perú y hablaremos con un especialista en temas internacionales sobre Colombia, país vecino y hermano, que debe vivir el próximo domingo la segunda vuelta de su elección presidencial.